¿Alguna vez escuchaste esa pregunta y sentiste que el mundo se detuvo? ¿Alguna vez alguien te la hizo entre lágrimas, en voz baja, como si tuviera miedo de la respuesta? ¿Alguna vez fuiste tú quien la hizo? Detrás de esa pregunta no siempre hay curiosidad teológica. Muchas veces hay una familia rota buscando esperanza en medio del duelo. Hay un creyente que perdió a alguien y no sabe si puede seguir creyendo en un Dios misericordioso. Hay alguien que en este preciso momento está mirando su propia vida al límite y necesita saber si Dios lo ha abandonado. Esta no es una pregunta fría, es un grito. Y si te dijera que la Biblia no dice lo que muchos han enseñado, que hay verdades ocultas en el texto sagrado que pocos pastores se atreven a revelar desde el púlpito, verdades que pueden cambiar para siempre la forma en que ves el dolor, la misericordia y el juicio de Dios, ¿te quedarías a escuchar? Hoy vas a descubrir lo que la Escritura realmente dice, versículo a versículo, sin esconder la verdad ni endulzar la gracia. El mismo Jesús que respondió al Padre que clamó, «Creo, ayuda mi incredulidad», sigue respondiendo a los que lloran sin palabras, y lo que Él dijo te dejará sin palabras. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios esta frase: «Dios, tú conoces cada historia». Hazlo ahora mismo. No es un gesto vacío. Es una declaración de fe que reconoce que hay un juez que ve lo que nosotros nunca podremos ver. Y cada vez que escribes este mensaje, ayudas a que este video llegue a personas que en este momento están buscando desesperadamente una palabra de esperanza. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás ayudando a que la misericordia de Dios llegue más lejos que el miedo, a más familias que cargan en silencio una herida que nadie sabe nombrar. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque este canal es el altar donde muchos hijos de Dios se alimentan con verdad que consuela y con palabra que sana. Déjame decirte algo antes de empezar. La penúltima revelación de este estudio, la número 12, contiene una verdad que casi nadie ha dicho en voz alta y que podría ser exactamente lo que alguien cercano a ti necesita escuchar hoy. No te desconectes. Quédate hasta el final. Entonces comencemos. Hay preguntas que la gente guarda en silencio durante años. Las llevan adentro como una piedra en el pecho. Las susurran en la oscuridad de una habitación, a solas, después de haber llorado lo que ya no tiene más lágrimas. Son preguntas que no se hacen en el culto, que no se mencionan en el grupo de oración, que se suprimen porque alguien en algún momento les hizo entender que hacerlas era peligroso. ¿Se va al infierno quien se quita la vida? Esa es una de esas preguntas, y pocos conocen la respuesta real que la Biblia da. La razón por la que es tan poderosa, tan urgente, tan necesaria de responder con verdad, es porque detrás de ella siempre hay una historia real. Hay una madre que perdió a su hijo. Hay un padre que encontró a su hija. Hay un amigo que no supo ver las señales. Hay un hermano en la fe que vivía dos vidas, la del creyente en el templo y la del alma que se estaba apagando en casa. Hermanos y hermanas, esta pregunta no es morbo, es duelo. ¿Has sentido alguna vez que no tienes permiso para hacerla? Que solo con plantearla ya dices algo malo de ti mismo. Esa sensación no viene de Dios, viene del miedo, y el duelo merece verdad, no frases cortas, no respuestas automáticas, no condenas rápidas pronunciadas por personas que nunca han sostenido a alguien en ese tipo de dolor. Este mensaje es para ti, no vino a juzgarte ni a aterrarte, vino a llevarte a la Escritura, a la única fuente de verdad que no falla, y a mostrarte lo que Dios realmente dijo, porque Dios no le teme a esta pregunta, y nosotros tampoco deberíamos. Pero quiero que sepas algo, lo que acabas de escuchar es solo el comienzo.
Lo que viene a continuación destruirá una de las creencias más crueles que circula en los ambientes cristianos, y lo hará con la Escritura en la mano. Prepárate. Imagina por un momento que llevas décadas escuchando algo presentado como verdad absoluta, como si estuviera escrito con letras de fuego en el texto sagrado. Y un día te das cuenta de que nadie puede mostrarte exactamente dónde está escrito. Eso es lo que ocurre con la afirmación de que quitarse la vida condena automáticamente al infierno. Es una de las enseñanzas más duras que circula en ciertos ambientes cristianos. Se ha repetido desde púlpitos, en conversaciones de patio, en respuestas de familiares a personas en crisis. Tiene un poder devastador porque llega justo cuando alguien ya está cargando el peso más grande de su vida. Pero aquí viene algo que solo los elegidos que buscan la verdad por encima de la tradición están dispuestos a escuchar. Esa afirmación, exactamente así, condenación automática e irrevocable para quien se quita la vida, no aparece formulada de esa manera en la Biblia. No hay un versículo que diga eso. Lo que hay es tradición. Hay razonamiento deductivo. Hay interpretaciones teológicas que se fueron transmitiendo de generación en generación hasta volverse creencia popular. Pero no hay una declaración explícita del texto sagrado que sentencie, sin matices y sin misericordia, el destino eterno de toda persona que haya muerto en esa circunstancia. ¿Cuántas familias han cargado durante años una condena que ningún hombre tenía autoridad para pronunciar? Y eso importa enormemente. Porque si vamos a hablar de eternidad, si vamos a hablar del juicio de Dios, si vamos a abrir la boca para declarar lo que le espera a alguien del otro lado de esta vida, tenemos la obligación de ser precisos. Tenemos la obligación de mostrar el versículo. Tenemos la obligación de distinguir lo que Dios dijo de lo que los hombres han supuesto. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás recibiendo este mensaje. Así podremos ver juntos cómo el Espíritu Santo está reuniendo a personas de todo el mundo que necesitaban escuchar esta verdad. Cada comentario es una luz en el mapa de la misericordia de Dios. Pero si crees que esto ya es poderoso, espera a lo que viene, porque el siguiente bloque va a golpear directamente el corazón del mito, con un versículo que Jesús mismo pronunció y que cambia todo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús habla del único pecado que no será perdonado. Es Mateo 12, versículos 31 y 32. Y lo que Jesús dice allí destruye una de las bases más comunes del argumento que condena automáticamente. Jesús dijo: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero». Piensa en tu propia vida por un momento. Piensa en alguien que perdiste. Ahora lee ese versículo de nuevo. ¿Notaste lo que Jesús no dijo? No dijo que quitarse la vida sea el pecado imperdonable. No dijo que ningún acto final pueda ser perdonado. Lo que Jesús identificó como el límite absoluto del perdón fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y los teólogos que han estudiado este pasaje durante siglos coinciden en que esa blasfemia se refiere al endurecimiento total, a la resistencia permanente y deliberada a la obra del Espíritu de Dios, al rechazo consciente y final de la gracia, no a un acto de desesperación de una mente quebrantada. Esto no trivializa lo que ocurre cuando alguien decide quitarse la vida. No lo convierte en algo sin consecuencias, pero sí destruye la fórmula simplista de «murió de esa manera». Entonces ya sabemos exactamente a dónde fue.
Eso no lo sabemos, eso solo lo sabe Dios. Y esa distinción entre lo que Dios reveló y lo que los hombres han construido sobre suposiciones es la diferencia entre una fe que consuela y una fe que aplasta. Y si crees que esto es poderoso, espera a descubrir lo que viene a continuación. Porque hay una frase de Pablo, 4 palabras en Romanos 8, que van a hacer temblar cada condena que alguna vez pronunciaste o escuchaste. Prepárate. Quiero que imagines algo. Imagina que alguien toma toda tu historia de vida, todos tus años de fe, de lucha, de amor, de arrepentimiento, de oración a las 3 de la madrugada, de decisiones difíciles tomadas para bien, y los reduce a cero por causa de un único instante. ¿Eso sería justicia? Eso es exactamente la lógica que se aplica cuando se afirma que el último acto de una vida determina sin apelación el destino eterno de esa persona. Y es una lógica que no viene del Evangelio. El Evangelio no presenta la salvación como un balance mecánico del último minuto. No funciona como una máquina que mide el acto final y emite un veredicto. El Evangelio habla de una relación. Habla de una obra completada en la cruz. Habla de una fe que puede ser imperfecta, quebrada, mezclada con miedo y confusión, y aún así real delante de Dios. Si la salvación dependiera del estado de perfección del último segundo antes de morir, entonces ninguno de nosotros, ninguno, estaría a salvo. Porque nadie puede garantizar que su último momento terrenal será de fe perfecta, de lucidez total, de corazón completamente ordenado. La seguridad del creyente no descansa en la condición del último latido, descansa en la obra de Jesús, descansa en lo que Él hizo, no en lo que nosotros logremos hacer al final, y eso cambia todo. Dale me gusta a este video si esto está tocando algo en tu corazón, porque al hacerlo estás ayudando a que esta verdad llegue a más familias que cargan condenas que nadie tenía autoridad para pronunciar. Pero lo que viene ahora es aún más impactante, porque Pablo escribió 4 palabras que el infierno no quiere que leas con calma, y te las voy a mostrar en el siguiente bloque. Romanos 8, versículos 38 y 39. Pablo escribió: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte. Pablo no puso condiciones. No dijo ni la muerte natural. No dijo ni la muerte siempre y cuando hayas muerto de la manera correcta. Dijo ni la muerte, sin calificativos, sin excepciones, sin asteriscos. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo inspiró esas palabras, y el Espíritu Santo no comete errores de redacción. Entonces surge una pregunta que deberíamos hacernos con honestidad. Si Pablo habló con esa contundencia, si el Espíritu Santo lo inspiró a escribir con esa amplitud, ¿por qué tanta gente dentro de la iglesia se siente más segura repitiendo condenas que descansando en la gracia? ¿Por qué es más fácil sentenciar que confiar? ¿Por qué es más cómodo declarar el infierno de alguien que humillarse ante el misterio del amor de Dios? Hay una diferencia enorme entre un Dios que amas porque su amor es más grande que cualquier abismo, y un Dios al que temes porque puedes caer en un error final que lo anule todo. El Dios de Pablo en Romanos 8 no se parece a la segunda versión. Suscríbete ahora, si aún no lo has hecho, porque este canal es el altar donde muchos hijos de Dios se alimentan con verdad que no escuchan en ningún otro lugar. Aquí la palabra no se endulza para caer bien, ni se endurece para impresionar. Y si crees que lo que acabas de escuchar ya sacudió el ambiente, lo que viene a continuación te mostrará algo que los propios discípulos de Jesús vivieron y que destruye otro prejuicio muy extendido.
No te vayas. Marcos 9, versículo 24. Un padre lleva a su hijo a Jesús. El niño lleva años atormentado, arrojado al fuego, al agua, sacudido por algo que destruye todo en él. El padre ha buscado ayuda. Ha intentado todo. Y cuando finalmente llega a Jesús, Jesús le pregunta, ¿crees? ¿Puedes creer? Y el padre responde con una de las frases más honestas de toda la Escritura: creo, ayuda mi incredulidad. No dijo, creo plenamente y sin dudas. No dijo, mi fe está intacta y es perfecta. Dijo, creo y no creo al mismo tiempo. Hay algo en mí que se aferra a ti, y hay algo en mí que tiembla y no puede sostener el peso de la esperanza, y Jesús no lo rechazó. ¿Alguna vez te has sentido así? Con una fe que apenas respira, mezclada con años de dolor y agotamiento. Entonces este versículo fue escrito también para ti. Jesús no le dijo, vuelve cuando tengas una fe más limpia. No le pidió una declaración teológica correctamente formulada. Respondió a esa fe mezclada con fragilidad, a esa fe que apenas respiraba, y sanó al hijo. Pueblo de Dios, esto importa para nuestra conversación de hoy. Una mente que ha estado bajo el peso de una depresión severa, de un trauma sin resolver, de un dolor psíquico que distorsiona la realidad durante semanas, meses o años, no es necesariamente una mente que ha rechazado a Dios deliberadamente. Puede ser una mente que todavía se aferra a Él desde el lugar más oscuro que pueda imaginar, con lo poco que le queda, con una fe que desde afuera no parece fe en absoluto, pero que Dios ve con una claridad que nosotros nunca tendremos. La fe bíblica no siempre aparece limpia, no siempre aparece ordenada, no siempre aparece emocionalmente estable, y Dios lo sabe. Pero hay algo que pocos conocen y que está a punto de cambiar completamente tu perspectiva, porque la Biblia está llena de siervos de Dios que expresaron algo que te va a sorprender, y el cielo no los abandonó por eso. Quédate. Este bloque quiero que lo recibas con el corazón abierto, familia, porque lo que vamos a ver en la Escritura rompe un prejuicio muy extendido. Hay personas que asumen que desear la muerte, expresar agotamiento extremo, gritar que ya no quieren seguir, es automáticamente señal de apostasía, de rebelión, de alguien que está fuera del alcance de Dios. Pero cuando abres la Biblia, encuentras algo que nadie te ha contado con esta claridad. Moisés, el hombre que habló cara a cara con Dios, que sacó a un pueblo entero de la esclavitud, en Números 11:15, le dijo a Dios, si así me tratas, te ruego que me mates. Moisés le pidió a Dios que lo matara, y Dios no lo desechó por eso. Dios le respondió con gracia. Elías, el profeta de fuego que vio descender fuego del cielo, terminó sentado bajo un árbol en el desierto diciéndole a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Le pidió la muerte, y Dios no lo condenó. Dios le envió un ángel que lo tocó con ternura y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Jonás, después de ver a toda una ciudad convertida, también le pidió a Dios que lo matara. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que tomes mi vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Dios no lo abandonó. Dios le habló con paciencia. Job, cubierto de llagas, habiendo perdido todo, maldijo el día de su nacimiento y clamó en un lenguaje de desesperación total. Y Dios al final dijo que Job había hablado lo recto. Estás viendo lo que yo estoy viendo. Estos no eran personas en los márgenes de la fe, eran sus figuras centrales, y todos expresaron deseo de morir, todos expresaron agotamiento que iba más allá de lo humano, y la Escritura no los usa para declarar que ya estaban fuera del amor de Dios. El desesperamiento no siempre es rebelión. A veces es el lenguaje de un alma al límite que todavía le habla a Dios.
aunque sea con un grito que parece maldición. Escribe en los comentarios: Señor, tú ves lo que yo no veo. Esa es una de las oraciones más maduras que un creyente puede hacer. Es la oración de alguien que confía en la justicia de Dios más que en la capacidad humana de sentenciar. Y si crees que esto ya es revolucionario, espera a descubrir el siguiente punto, porque hay una distinción que la Iglesia casi nunca hace y que podría ser la clave para entender todo lo que has estado sintiendo. No te muevas. Hay una diferencia que la Iglesia muchas veces no ha sabido hacer, y esa diferencia importa más de lo que imaginas. Una cosa es el pecado desafiante, el pecado frío, el pecado que se comete con plena conciencia, con el conocimiento claro de lo que se está haciendo, con una voluntad que deliberadamente escoge el rechazo de Dios. El lenguaje de Hebreos 6 habla del que fue iluminado, participó del Espíritu Santo, gustó la buena palabra de Dios y luego deliberadamente apostató. Eso es una cosa. Pero otra cosa completamente diferente es una persona atravesada por una depresión clínica severa que lleva años distorsionando su percepción de la realidad. Una persona que ha vivido bajo un trauma que nadie a su alrededor supo ver ni tratar. Una persona que experimenta confusión psíquica tan profunda que su juicio, su percepción del tiempo, su capacidad de evaluar consecuencias y su acceso a la esperanza han sido comprometidos por algo que está en el nivel biológico, neurológico, médico. ¿Acaso Dios, que formó el cerebro humano, no sabe la diferencia entre una mente que deliberadamente rechaza y una mente que colapsa bajo un peso que la supera? Siervo de Dios, Dios ve las dimensiones internas que el juicio humano nunca puede medir desde afuera. Dios ve el historial completo. Dios ve lo que hubo antes, lo que se fue acumulando, lo que se resistió con lo que había disponible, lo que se fracturó bajo una presión que era genuinamente más grande que lo que una mente puede sostener. Y nosotros, con perspectiva limitada, con información parcial, sin acceso al interior de otro ser, no tenemos autoridad para colapsar esa diferencia y emitir veredictos de eternidad sobre casos individuales. El juicio de Dios es justo precisamente porque Él ve todo. El nuestro es siempre parcial. Comparte este video con alguien que lo necesite, con alguien que esté en duelo, con alguien que lleve esa pregunta en silencio hace años. Cada vez que compartes, estás sembrando misericordia en una herida que necesitas sanar. Y ahora viene algo que va a cambiar completamente la lente con la que ves el juicio. Porque Dios no juzga escenas, juzga historias completas, y eso hace temblar las condenas rápidas. Quédate. Este es uno de los ángulos más poderosos que la Escritura nos ofrece, y es el que más desequilibra la lógica de la condena rápida. Los seres humanos tenemos una tendencia casi inevitable a absolutizar los momentos más impactantes. Tendemos a reducir a las personas a sus peores instantes, pero Dios no hace eso. Dios dijo en 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No dijo que mira el último acto visible, dijo que mira el corazón que es una historia completa, donde hay capas de fe, de duda, de amor, de herida, de combate espiritual, de momentos de entrega genuina, de cicatrices que nadie más vio formarse. Ahora, piensa en tu propia vida. Piensa en todos los años que llevas caminando, en las decisiones que has tomado bien y mal, en los momentos de fe genuina y en los momentos de duda total. ¿Te gustaría que alguien te juzgara solo por tu peor momento? Nosotros vemos el acto. Dios ve las décadas de lucha silenciosa que precedieron a ese acto. Nosotros vemos el final.
Dios ve cada madrugada en que alguien oró aunque no tuviera fuerzas, cada vez que esa persona abrió la Biblia aunque no pudiera creer lo que leía, cada momento en que la fe fue más un clamor desesperado que una declaración ordenada. Eso lo ve Dios. Y cuando Dios juzga, juzga con esa visión completa, juzga como el que conoce a los suyos. Juzga como el que sabe cuando una oveja se perdió, no por rebelión, sino por quebranto. Eso no es universalismo, es simplemente la afirmación de que el juicio de Dios es justo porque Él sabe lo que nosotros no sabemos. Y eso debería hacernos mucho más humildes antes de hablar. Pero hay una escena en los evangelios que desde el primer siglo ha sido la prueba más contundente de que la salvación no funciona como muchos piensan. Y te la voy a mostrar ahora. Lucas 23. La crucifixión. 2 hombres colgados junto a Jesús. Uno de ellos, en sus últimas horas de vida, después de una existencia que el texto sugiere, no fue precisamente de santidad, se vuelve hacia Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hay bautismo en ese momento. No hay oración de arrepentimiento formulada correctamente. No hay tiempo para enmendar nada de lo que hizo. No hay obras. No hay acumulación de méritos. Hay una sola cosa: reconocimiento de quién es Jesús y un clamor de confianza dirigido a Él. Y la respuesta de Jesús no fue: vamos a ver, primero revisemos tu historial. No fue: es demasiado tarde para eso. Fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos y hermanas, esa escena no se puso en los evangelios por accidente. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que la salvación no es una última performance, es gracia. El ladrón no llegó al paraíso por sus méritos, llegó porque Jesús lo llevó. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si la gracia pudo alcanzar al ladrón en el momento más oscuro de su existencia, con 0 posibilidades de demostrar algo, entonces nadie tiene el derecho de pararse frente a una tumba y decir con arrogancia que ya sabe lo que está al otro lado. Dale me gusta a este video porque al hacerlo estás ayudando a que esta verdad llegue a más personas que necesitan ver que Dios es más grande que cualquier fórmula humana de condenación. Y si crees que ya hemos tocado fondo en este tema, falta algo que poca gente en la iglesia quiere escuchar, porque hay un problema oculto que ha costado vidas. Y lo vamos a confrontar ahora. Guerreros de oración, quiero que seamos honestos con nosotros mismos como comunidad de fe. Hay algo que la iglesia ha hecho bien: hablar de las consecuencias del pecado, advertir, enseñar, llamar a la santidad. Pero hay algo que la iglesia ha hecho muy mal en demasiados contextos: crear ambientes donde el dolor real no puede nombrarse. Hay iglesias donde si dices que estás deprimido, la respuesta es: tienes poca fe. Donde si confiesas que tienes pensamientos oscuros, la respuesta es: repréndelos y declara victoria. Donde si alguien admite que no puede más, la respuesta es un versículo seco entregado sin ternura, sin espacio para la historia, sin preguntas que indiquen que realmente alguien quiere escuchar. ¿Cuántas personas han apagado su dolor en silencio porque el ambiente en la iglesia era más seguro para mostrar victorias que para mostrar heridas? Y el resultado de ese ambiente es que las personas aprenden a ocultar. Aprenden a poner la máscara del creyente, que está bien, porque saben que si muestran lo que realmente hay adentro, el precio social es demasiado alto. Y mientras aprenden a ocultar, el dolor que no se puede nombrar sigue creciendo en silencio, sin acompañamiento, sin ayuda profesional, sin la red de contención que todo ser humano necesita. Eso tiene que cambiar, no porque el pecado no importe, sino porque las personas importan más que mantener una apariencia de comunidad perfecta. Porque Jesús nunca rechazó a los que llegaban quebrados.
Porque Jesús fue el que buscó a los enfermos, no a los que aparentaban estar sanos. La iglesia que sigue usando la amenaza del infierno para controlar comportamientos, pero que nunca ha aprendido a sentarse en el piso junto al que sufre, tiene una deuda enorme con el Evangelio. Hoy es el momento de examen. ¿Mi comunidad es un lugar donde alguien en crisis puede decir la verdad? ¿O es un lugar donde el dolor tiene que disfrazarse de victoria para ser aceptado? Y ahora viene la revelación número 12, la que prometí desde el principio, la que casi nadie ha dicho en voz alta: no te vayas. Si tú llegaste a este video porque perdiste a alguien, si estás cargando esa pregunta desde un lugar de duelo y no de curiosidad teológica, entonces quiero hablarte directamente, hijos de Dios, con toda la ternura que este momento merece. La Biblia no te da permiso para pronunciar condenas automáticas sobre el destino eterno de tu ser querido. Y tampoco te da razones para cargar esa condena como si ya fuera un hecho probado. Lo que la Biblia sí te dice es esto: Dios es justo, Dios es misericordioso. Dios conoce el corazón con una profundidad que ningún ser humano puede alcanzar. Dios es el que dijo que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Dios es el que salió corriendo al encuentro del hijo pródigo cuando aún estaba lejos. Dios es el que dejó las 99 para buscar la una que se había perdido. Ese es el Dios que juzga. ¿Acaso ese Dios, el que recogió las lágrimas de Ana, el que restauró a Pedro después de su traición, el que tocó a la mujer del flujo de sangre con solo rozar el borde de su manto, ese Dios juzgaría con la lógica estrecha de los que nunca han sufrido lo que esas personas sufrieron? Tu trabajo en este momento no es resolver lo que solo Dios puede resolver. Tu trabajo es entregar esa carga a quien verdaderamente tiene la autoridad y la capacidad de cargarla. Confiar en que el mismo Dios que te conoce a ti también conocía a tu ser querido, y que lo que Él haga con eso es perfecto porque Él es perfecto. No tienes que decidir, no tienes que saber, no tienes que cerrar el caso. Puedes descansar en el misterio de un Dios que es más grande que tu dolor. Hemos llegado al punto más alto de este mensaje, elegidos. Y aquí es donde todo gira. Hay algo inquietante que sucede cuando los creyentes se obsesionan con clasificar el destino eterno de los que se han ido. Porque mientras la energía se invierte en resolver un misterio que pertenece exclusivamente al juicio de Dios, hay algo más urgente, más inmediato, más completamente nuestro, que se queda sin respuesta. ¿Por qué esa persona estaba sufriendo sola? ¿Por qué nadie la vio? ¿Por qué no hubo quien se sentara con ella en el piso cuando las paredes se cerraban? ¿Por qué el ambiente en la iglesia, en la familia, en la comunidad era tan seguro para mostrar logros y tan peligroso para mostrar quiebra? Esas son las preguntas que duelen más y son las que más necesitamos responder, no después de que alguien se haya ido, sino antes. La Biblia no te autoriza a simplificar este dolor. No te da una etiqueta fácil para pegársela a una historia que solo Dios conoce en su totalidad, pero sí te obliga a algo. Te obliga a responder con verdad, con compasión, con ayuda real a las personas que en este momento están cerca de ti y se están apagando. Te obliga a ser el tipo de comunidad donde alguien en crisis no tiene que mentir para sobrevivir espiritualmente. Te obliga a ver antes de que sea demasiado tarde. La pregunta que el Evangelio te hace no es ¿sabes a dónde fue? La pregunta que el Evangelio te hace es ¿estuviste presente mientras estaba aquí? Hijos de Dios, antes de cerrar, quiero que hagamos algo juntos. Si puedes, pon una mano en tu pecho. Siente el latido. Ese latido es una señal de que Dios todavía está escribiendo tu historia. Y es también la señal de que aún tienes tiempo. Tiempo para ver a los que te rodean. Tiempo para crear espacios
donde la verdad pueda decirse. Tiempo para ser la presencia de Dios en la vida de alguien que no aguanta más. Declara conmigo estas palabras en voz alta. Señor, reconozco que tu juicio es perfecto y el mío no. Reconozco que tú ves lo que yo no puedo ver. Entrego en tus manos la historia de los que perdí y la pregunta que no he podido responder. Confío en tu justicia, confío en tu misericordia y me comprometo a estar presente, a ver, a escuchar, a acompañar, para que nadie en mi círculo tenga que atravesar su oscuridad más profunda completamente solo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, escribe en los comentarios: Señor, confío en tu misericordia. Esa frase va a quedar como testimonio de que este mensaje hizo algo en tu interior y va a llegar a otras personas que necesitan ver que hay creyentes que entienden la gracia de verdad. Hermanos y hermanas, has llegado hasta aquí. Y en un mundo donde los videos se consumen en segundos, donde pocos se detienen a profundizar en lo espiritual, tú elegiste quedarte, elegiste escuchar, elegiste confrontar una de las preguntas más difíciles con la verdad de la Escritura. Eso no es común, eso no es casualidad. Es una señal de que estás entre los pocos que no se conforman con respuestas fáciles, que van más allá, que están dispuestos a dejar que la verdad de Dios supere la tradición de los hombres. Hoy recorriste 13 revelaciones. ¿Viste que la condenación automática no aparece formulada así en la Biblia? ¿Viste que Jesús identificó el pecado imperdonable como la blasfemia contra el Espíritu Santo, no el suicidio? ¿Viste que Pablo declaró que nada puede separar del amor de Dios en Cristo? ¿Viste que los más grandes siervos de Dios expresaron deseos de morir y Él los trató con ternura? ¿Viste que Dios juzga historias completas, no escenas finales? ¿Viste que el ladrón en la cruz destruyó para siempre la lógica de la salvación por último mérito? ¿Y viste que la pregunta más urgente no es resolver el misterio de la eternidad de otro, sino comprometerte a ver, escuchar y sostener a los que todavía están aquí? Ahora quiero pedirte algo muy importante como acto de honra espiritual. Comparte este video con 3 personas que lo necesiten. Con alguien que esté en duelo, con alguien que lleve esa pregunta en silencio hace años, con alguien que trabaja con personas en crisis y necesita un fundamento bíblico sólido para hablar de este tema. No lo guardes solo para ti, porque lo que enciende una luz tiene el deber de no quedarse solo en la oscuridad. Dale me gusta porque al hacerlo estás ayudando a que la misericordia de Dios llegue más lejos que las condenas humanas. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora porque este canal es el altar donde muchos hijos de Dios se alimentan con verdad que no escuchan en ningún otro lugar. Cada video es una chispa, cada enseñanza es una llama. Cada palabra es un martillo contra las cadenas de las mentiras religiosas que aplastaron a personas que merecían gracia. Tú eres parte de esta comunidad. Tú eres parte de este fuego. Y mientras haya alguien cerca de ti que se esté apagando en silencio, tu voz, tu presencia, tu disposición a ver, importa más de lo que imaginas. Escribe en los comentarios el país y la ciudad desde donde estás recibiendo este mensaje. Así veremos juntos cómo el Espíritu Santo está levantando en cada rincón del mundo personas que eligieron la gracia sobre la condena, la presencia sobre el juicio y la verdad sobre la tradición. Que este día quede marcado como el momento en que decidiste cargar menos condenas ajenas y confiar más en el único que tiene el derecho y la capacidad de juzgar con perfecta justicia y perfecta misericordia al mismo tiempo. Hasta la próxima revelación.